Hola, ¿qué tal amigos de Radix? Bueno, estamos en otra entrevista y como siempre, como ya es costumbre, nos acompaña una persona muy talentosa. En este caso es Patricio Plaza, cofundador del nuevo estudio argentino Ojo Raro, junto con Paula Bofo y con Gerba Kanda, y además director de su cortometraje debut, Carne de Dios. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto conocerles y saludarles. Gracias por la invitación. Un gusto también para nosotros. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es que, vaya, en la animación se habla mucho de vez en cuando sobre, pues que se tiene que estar un poco loco casi para entrar en el mundo animado, para lanzarse a hacer un cortometraje, un largo, una serie. Y ustedes tres fundan un estudio. ¿Cómo llegan a, cómo surge esta idea de crear Ojo Raro en este momento? Sí, este, a ver, cuando hablamos de animación igual es como hablar de una generalidad muy grande. Yo creo que siempre es importante como especificar, y en este caso que lo que nosotros queremos hacer es animación para adultos de género, con una perspectiva que yo llamo sudaca, marica y anticolonial. En ese sentido, como con un posicionamiento muy claro en torno a qué tipo de animación nos interesa producir, desde qué lugar y qué cuestiones nos interesa tocar, tanto desde los contenidos como desde las formas, ¿no? Entonces, eh, sí, en ese sentido es una apuesta que tiene que ver, bueno, con un derrotero, en mi caso, que soy como del estrés, soy el que más tiempo lleva en el mundo de la animación, porque empecé muy joven, digamos. Este, y bueno, en este caso, Carne de Dios, en realidad te hago una salvedad. No es mi cortometraje debut, o sea, ya es el cuarto cortometraje que hago, pero sí es el primero en el cual yo llevo adelante íntegramente el trabajo de dirección. Eh, pero yo ya vengo como desde hace muchos años trabajando en el cortometraje de animación como medio, porque me parece que el corto de animación sigue siendo quizás uno de los formatos que más libertad permite a los autores, tanto desde lo formal como desde lo narrativo, y sobre todo, bueno, en términos de esto, ¿no? De qué se puede hablar con el corto, porque estoy casi seguro, te diría, de que hay cosas que hoy por hoy, dado la situación este, política, económica y demás, sobre todo en América Latina, es muy difícil hablar de ciertas cosas en formatos, digamos, más adentrados en lo que es la industria, lo que podríamos llamar la industria de la animación, como podría ser un largometraje o una serie, ¿no? Porque todavía la animación sigue siendo una disciplina sumamente conservadora en muchísimos aspectos, condicionada en Occidente al menos, que de lo que hablo es de la animación occidental, ¿no? Que es lo que nos toca a nosotros, que si bien no somos occidentales como tales, porque occidentales son los europeos y los gringos, digamos, pero sí hemos sido occidentalizados en términos de cultura, como dice Leonor Silvestri, hemos sufrido un proceso de occidentalización. Entonces, en nuestro caso, lo que hemos recibido, lo que hemos mamado más, ha sido la animación occidental. Obviamente que también hemos recibido mucha influencia de la animación japonesa y demás, que creo que es otra discusión, pero un poco lo que nosotros traemos a lo que venimos a poner sobre la mesa es, bueno, qué sucede con este medio que es la animación, por qué es, históricamente está tan condicionado en términos de qué se puede hablar y de qué manera con animación, ¿no? En Occidente. Y bueno, nada, eso me parece que es un proceso súper complejo, del cual puedo mencionar algunas cuestiones, pero me parece eh, que es una discusión larga al respecto. Sí entiendo que tiene que ver como con una tradición obviamente determinada por ciertos agentes del poder económico dominante, que determinaron lo que es la industria de la animación en Occidente y que básicamente tiene que ver con el rol de Disney desde la década del 30 en adelante, finales de la década del 30 en adelante. Eh,
en algo que yo llamo un devenir moralizante y expansionista, ¿no? De la animación norteamericana, en particular del imaginario de Disney. Bueno, nada, eso como para poner un poco en contexto lo que venimos a proponer nosotros, desde un lugar muy humilde, obviamente, porque somos realizadores sudacas, somos laburantes, trabajadores de la animación en ese sentido, pero sí con esta idea de que tenemos algo para decir y que nos parece que es importante tener la posibilidad y que cada vez más gente pueda decir lo que tiene para decir sin estar tan condicionada por el medio, ¿no? Por el propio conservadurismo del medio y por lo que el medio hegemónicamente nos viene a decir que debe ser hecho, ¿no? Entonces es un poco ir a contrapelo de eso. Sí, me refería, perdona, nada más para aclarar a corto debut de Ojo Raro. De ojos raros, Sí, total. De ojos raros, exacto. sí. De Ojo Raro Y sí, y en ese sentido Ojo Raro, bueno, es toda esta apuesta, ¿no? Que tiene que ver con buscar correrse un poco de la mirada hegemónica, ¿no? De esto esta historia que ya hemos visto infinidad de veces, estas historias que son siempre las mismas, que es el camino del héroe, que reproducen modelos de vida ya conocidos, que no cuestionan, que lo que hacen básicamente es eso, reproducir formas de vida. Y nosotros entendemos que la animación justamente sirve para poder pensar otras formas de vida, otros mundos posibles, porque es un ejercicio imaginal. De la misma manera que podemos pensar el pasado, como en el caso de Carne de Dios, en un acto creativo, porque para mí la memoria no es algo estático, la memoria es un acto creativo, es algo que tiene que ver con la imaginación también, con el recuperar obviamente elementos de ese pasado, pero crearlos en un presente y en un contexto determinado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta es decir, bueno, usar las imaginaciones que tenemos a mano como para poder corrernos un poco de esa historia que ya hemos visto tanto tiempo, tantas veces, de la misma manera, de la cual parece que no hubiera posibilidad de correrse, y bueno, nosotros proponemos, sí, hay un montón de otras posibilidades, solo que claro, la animación, como es tan difícil de hacer, como vos decís, hay que tener un poco de locura para ser tan obstinado y decir, bueno, a pesar de lo difícil que es hacerlo, lo vamos a hacer. Pero bueno, yo creo que esa voluntad tiene que ver con una convicción de creer que sí se pueden contar otras historias en América Latina. Y bueno, te quería preguntar también, además de todos estos estigmas que siempre parece de la animación, ya dijiste obviamente de los temas, de estos otros de que sí es para niños, de el viaje del héroe, lo que comentabas, también están las complicaciones adicionales de la falta de apoyos que muchas veces están en nuestros países, también pues vaya el medio, que a veces el cortometraje no es el que le llega a más personas, desafortunadamente. Obviamente se enfrentan también a esta pospandemia, esta etapa pospandemia que afectó muchísimo en la industria. ¿Cómo sobrellevan todo esto para la creación de Ojo Raro? Eh, a ver, con respecto empiezo por el final, lo de la etapa de la pandemia, o sea, por ejemplo, para hablar puntualmente de Carne de Dios, fue un corto que si bien tuvo una preproducción muy larga de mucho tiempo de investigación y demás, sobre todo en México y también en Argentina, pero esencialmente en México, lo que nos sucedió es que la producción de Carne de Dios arrancó, o sea, la producción de la animación propiamente dicha, arrancó en enero de 2020, o sea que fue una peli que se hizo a lo largo de la pandemia. Fue una película totalmente pandémica, en ese sentido se hizo toda a distancia, toda de manera virtual, remota, digamos, y, y creo que al menos en ese primer momento de la pandemia, me acuerdo que aparecieron muchos memes en un momento hablando de la gente del cine de ficción, ¿no? Diciendo, bueno, del audiovisual de ficción en vivo, perdón, ficción en vivo, digamos, para llamarlo de alguna manera. Eh, Como que decía que había, me acuerdo, un meme de un guionista un guionista de ficción en vivo que se despertaba a la madrugada, en la noche, así decía, quizás la animación sea un medio válido para contar historias, porque claro, como no se podía filmar, de repente todo el mundo descubrió que existía la animación durante la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que si bien fue caótico, lo que pasó con el cine de animación y obviamente con la publicidad y todos los otros
los distintos dispositivos y medios, con las distintas formas de trabajo, disciplinas en las cuales se hace animación, fue que hubo un crecimiento exponencial a contrapelo de lo que pasaba con el cine de ficción en vivo. Yo me acuerdo que empezó a crecer un montón la demanda de animación en ese momento, ¿no? Y que ahora, bueno, eso fue como un pico y ahora estamos también ahí como en un momento medio híbrido, diría, en ese sentido. Pero sí fue como algo que no solo en términos como de industria o de trabajo generó un cambio, sino también creo que en cierto punto generó una mayor conciencia en torno al poder que tiene la animación en términos de lenguaje, de medio, ¿no? Como lo que permite, lo que se puede hacer con la animación, y de qué manera. Y en ese sentido me parece que también es un tema súper importante porque sí, yo creo que hay historias que solamente se pueden contar a través del cine de animación, a través del medio de la animación, y que en tanto en cuanto, y esto ya lo he dicho varias veces, pero si no podemos acceder a los medios para producir animación que cuente historias nuestras, entonces, si solamente hay determinadas historias que se pueden contar a través de la animación, bueno, eso quiere decir que hay un montón de imaginaciones audiovisuales a las cuales no estaríamos teniendo acceso por no tener acceso a los medios para producirlas, ¿se entiende? Entonces hay una gran diversidad y multiplicidad de imaginaciones audiovisuales a lo largo de toda América Latina podrían ser expresadas en animación y no lo están siendo por este tema que decís vos, ¿no? De las complejidades y lo difícil que es el acceso a la producción. A la producción, a la animación, por los costos, por las limitaciones tecnológicas, por un montón de cuestiones. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta o si ya me fui mucho, pero me parece importante como llevarlo para ese lado también porque creo que tiene un poco que ver con una cuestión estructural. Y en ese sentido también por eso digo que lo productivo va de la mano de lo formal, porque en América Latina querer reproducir modelos de producción de las potencias económicas dominantes, también en ese sentido nos parece como un error desde el punto de partida, digamos, ¿no? Porque querer reproducir un modelo como el de Pixar, no porque yo tenga nada contra Pixar, pero sino como que realmente en América Latina pensar que se pueden reproducir ese tipo de modelos ya en términos económicos y productivos es inviable, ¿no? Entonces, también va de la mano el pensar qué historias contar, con el cómo contarlas y con qué medios, a través de qué medios, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión es mucho más profunda en ese sentido y que tiene que ver justamente con tener una mirada crítica sobre determinados modelos que nos muestran como si fueran los únicos modelos posibles, no solo desde lo narrativo y lo estético, sino también desde los modelos de producción, ¿no? Las modalidades de producción. Bueno, me parece que me fui para cualquier lado, pero perdón, yo te digo como que voy enganchando ideas y, y nada, si querés retomar, orientarme de vuelta hacia tu pregunta y te lo anclo más, porque esa era solo la parte de la pandemia, me habías preguntado un par de cosas más antes. No, sobre todo las complicaciones de crear precisamente un estudio en este momento, que obviamente la Claro. pandemia, vaya, puso complicaciones añadidas, pero todo lo demás Sí, por... bueno, y en relación a eso, por eso yo también creo que habría que cuestionarle esta idea de estudio. Qué sé yo, nosotros no estamos haciendo, o sea, yo soy animador, trabajo como animador comercial, es lo que me genera ingresos, o sea, yo no reniego de eso, porque es lo que en definitiva me sirve para sostener lo otro. Ah, y en relación a lo que decía sobre los financiamientos y los apoyos públicos y demás. Bueno, yo no creo que haya hoy por hoy una modalidad única para poder sostener este tipo de proyectos. Si bien todavía hay cierto grado de financiamiento público, cada vez es menor y todo parece indicar que en esta etapa ya del capitalismo tardío que estamos, los apoyos públicos, sobre todo en nuestros países del sur económico, están en vías de extinción casi, ¿no? Si bien hay excepciones, que en países en los cuales todavía se mantienen ciertos apoyos, me parece importante aclarar, por ejemplo, que en Carne de Dios hubo fondos públicos tanto de Argentina como de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el caso de Argentina es bastante paradigmático porque el apoyo que recibió del Instituto de Cine Carne de Dios fue uno de los últimos apoyos que se dio a cortometraje de animación y hoy por hoy esos apoyos ya no existen, ¿no? Y,
Bueno, y en el caso de México, yo sé también que hubo mucha organización por parte de los animadores en relación al IMCINE para que el IMCINE siguiera sosteniendo esos apoyos, porque también estaban ahí en peligro, ¿no? Y lo mismo sucede más o menos de la misma manera en todo el continente. Siempre hay que organizarse en ese sentido y tener una presencia para que a nivel institucional haya un reconocimiento. Pero digo, más allá de eso, y de que las políticas públicas cada vez están en torno a la producción nacional y regional, cada vez están más al borde de la desaparición, creo que sí hay que pensar nuevas estrategias en ese sentido de financiamiento, ya sea colectivo, ya sea mecenazgos que no pasen estrictamente por lo corporativo, ¿no? Sino por estas formas más de apoyo colectivo, si se quiere. Y también, bueno, claramente, como te decía, esto de que quienes somos como nosotros trabajadores del audiovisual y de la animación, muchas veces sostenemos nuestro trabajo independiente, si lo queremos llamar, o más que independiente, autoral, diría, con trabajos comerciales. O sea, no tengo ningún prurito en decir eso y que yo trabajo en publicidad para poder sostener estos otros proyectos, ¿no? Pero bueno, ojalá pudiera dar una respuesta en relación a ese tema, pero yo creo que es algo que hay que pensar colectivamente, como comunidad de la animación latinoamericana, qué tipo de agenciamientos, qué tipo de alianzas podemos establecer. El caso de Carne de Dios, como te digo, es una coproducción entre Argentina, México y Colombia, entonces en ese sentido me parece bastante paradigmático de, bueno, que se pueden hacer alianzas en torno a proyectos específicos para llevarlos adelante y que sean entre alianzas regionales, ¿no? Que no sea solamente algo de cada país, sino realmente pensarnos como un movimiento regional. Y bueno, creo que es una historia, tú me dirás, muy universal, porque vaya, la historia de la humanidad está llena de conquistadores y conquistados, pero pues sí te quería preguntar, ¿por qué ubicarla en México? Bueno, ese es un proceso bastante largo, que tiene que ver como con cuestiones, por un lado, como sumamente personales y con otras con cuestiones más políticas, si se quiere, y que para mí, bueno, obviamente siempre lo personal es político hasta cierto punto. Y si me preguntás más puntualmente en relación a Carne de Dios, es loco, porque también fue un proyecto que surgió hace unos cuantos años ya de una residencia artística que yo hice del FONCA de México, que es otra residencia que ya no existe más, en la cual tuve la suerte de poder estar en lo que, era lo que fue la residencia de Luis Buñuel, el director de cine, eh, que luego de su exilio del franquismo vivió muchos años en México, ahí en la Ciudad de México, en la colonia del Valle, y esa residencia se convirtió en perdón, la casa de Luis Buñuel se convirtió en una residencia por algunos años, una residencia artística que se hacía, que hacían realizadores de toda Iberoamérica, no solo de cine, sino también de todas las disciplinas artísticas, bueno, de letras, de música, en fin, todo tipo de disciplinas. Y yo estuve haciendo esa residencia durante unos 4 meses, hace muchos años, y yo había ido con la idea de investigar un poco cuál había sido el proceso en torno a lo que, bueno, en ese momento yo llamaba chamanismo y el ingreso de Occidente, ¿no? Como en relación a la invasión de Occidente y esa cuestión de, bueno, eso que se llama encuentro de culturas, choque de culturas y demás, que básicamente tiene que ver con un proceso colonial, obviamente. Pero mi punto de partida había sido un libro llamado Plantas de los Dioses de Albert Hoffman, y Schultz, bueno, los dos alemanes, uno etnobotánico y el otro un bioquímico, que hablaban justamente de el uso ritual de plantas con determinados efectos en la subjetividad que se usaban con fines religiosos o médicos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, por decirlo de alguna manera,
Y en ese libro mencionaban la historia de María Sabina puntualmente, que bueno, para los mexicanos y las mexicanas es sumamente conocida, pero fuera de México quizás no es tan conocida la historia de María Sabina. Y cuando yo conocí más en detalle la historia de ella, me pareció también como que era un caso súper paradigmático de una forma del neocolonialismo, digamos, porque eso fue ya en la década, bueno, del siglo XX, en la década del 50, eh, bueno, este supuesto encuentro por parte de un banquero norteamericano que llega a la Sierra Mazateca y tiene lo que se considera, al menos en el registro de la historia oficial, lo cual es cuestionable, como siempre, la historia oficial. A ver, voy a cerrar porque me están llamando del trabajo. De hecho, ahí voy a cortar para que no se escuchen las notificaciones. Bueno, este supuesto encuentro del el primer occidental que participa de una ceremonia de los llamados niños santos o de hongos, digamos, una ceremonia tradicional mazateca que viene del periodo prehispánico, obviamente, que no se sabe, es muy difícil de datar la antigüedad de esas prácticas, pero que sí vienen de la etapa prehispánica y que en la década del 50 este banquero norteamericano este, tiene una ceremonia con María Sabina, Gordon Wasson, y finalmente hace una publicación en la revista Life en 1957, si mal no recuerdo, y a partir de eso básicamente es uno de los disparadores de lo que fue después el movimiento hippie, porque empieza toda la invasión, ¿no? Toda la invasión de los gringos hippies y de los hippitecas, como lo llamaban también a los hippies mexicanos occidentalizados, a la Sierra Mazateca, y todo ese proceso de la vida de María Sabina, desde el ser descubierta y esa cosa como de extraer un conocimiento, extraer una práctica cultural específica, este, me pareció que aparte de que ella después terminó muriendo en la pobreza, ¿no? Como después se extrajo un conocimiento de eso como una cuestión, sí, expoliadora, pero ya no solo de recursos naturales, sino también ese extractivismo cultural, ¿no? Como esta cosa que para mí es como otra de las manifestaciones del colonialismo, y que me parecía una historia muy paradigmática la vida de ella. Entonces, a raíz de eso, cuando yo estuve en México, claro, yo llegué con una visión muy angelada de todo, muy estereotipada, muy idealizada, y cuando pude estar allá y ir a los archivos a estudiar los archivos en el Archivo General de la Nación, y por ejemplo, encontrar los textos de la Inquisición del siglo XVI, donde era palpable la persecución de todas esas prácticas idolátricas, como las llamaban los frailes españoles, esas prácticas de otro tipo de religiosidad, otras formas de vida, digamos, otra forma de vincularse con lo que se llamaría naturaleza. Bueno, yo encontré como los edictos de la Inquisición, un montón de textos escritos por frailes que condenaban esas prácticas y que decían básicamente que eran adoración del demonio, ¿no? Porque veían al demonio en todos lados. Entonces, hice como ese link, ese enlace entre la historia de María Sabina y esos primeros textos coloniales de los frailes, de las primeras camadas de frailes del proceso de evangelización. Entonces me pareció que era como esto que te digo, ¿no? Como que la historia no es algo del pasado, como que la historia es algo que se renueva permanentemente y es un trabajo creativo el que hay que establecer para encontrar esos links, esos enlaces entre lo que es el presente, el pasado reciente, el pasado ancestral, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cómo se siguen reproduciendo determinadas modalidades de poder, y esa correlación de fuerzas entre la imposición de una forma de ver el mundo y una forma de estar en el mundo sobre una multiplicidad de formas de vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, de toda esa investigación que llevó mucho tiempo, yo después volví a México, seguí volviendo desde el año 2014, nunca más dejé de volver a México, salvo en la pandemia, pero siempre vuelvo, trato de volver todos los años, y fui como profundizando en esas líneas de investigación y de pensamiento hasta llegar a un momento en el cual dije, bueno, a partir de esto quiero producir una obra de ficción, y me pareció que el género de terror era interesante como para trabajar esto también un poco para, si bien tenía todo ese bagaje de la investigación y demás, poder tener cierta autonomía, porque cuando te digo del tema más personal en torno a esto, bueno, yo vengo de una familia en Argentina que fue víctima de la dictadura, este,
de la última, sobre todo de la del 76, y en mi familia hubo todo, digamos, todo el espectro estuvo, ¿no? Y desde quienes fueron perseguidos hasta quienes fueron los perseguidores, ¿no? Y quienes fueron los perseguidores también en la Argentina, esto hay que decirlo como es, fue también la cúpula de la Iglesia Católica fue partícipe activa del genocidio que se dio en América Latina y en la dictadura argentina. Entonces, en ese sentido, a mí me tocaba muy de cerca, porque también era como entender todos los tipos de persecuciones y de genocidios que ha habido a lo largo de la historia de América Latina, que aparentemente son cosas inconexas, o como que no hay líneas que conecten los puntos. Yo creo que el ejercicio que podemos tratar de hacer es ese, ¿no? Tratar de unir esos puntos, esas líneas de por qué hay tantas discontinuidades, por qué no conocemos más que la historia oficial en relación a un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, si algo ha habido de manera sistemática en este continente es persecución, etnocidios, genocidios, ¿no? Entonces, bueno, a cada uno le ha tocado de maneras diferentes, pero a todos nos ha tocado en el lugar que nos haya tocado a cada uno, ¿no? Entonces también para mí en ese sentido era como eso, encontrar esas directrices, esas líneas, esas conexiones no evidentes entre tanto mi historia personal como la historia del continente, ¿no? Y ese fue el disparador que me llevó como a pensar, bueno, también en relación a esto, ¿cuál es mi lugar en la animación y qué influencias tengo y qué cosas me formaron a mí como espectador de animación y qué de eso voy a agarrar a la hora de producir imágenes animadas o narrativas animadas? Y bueno, a mí lo que me formó fue, obviamente, como te decía al principio, Disney, el anime, por otro lado, y también el cine de terror de principios de los años 80. Yo soy de esa generación que agarró como las películas de Wes Craven, bueno, de Freddy, de Pesadilla en adelante, ¿no? Como todas ese cine de terror de fines de los 70, principios de los 80. Y, y también esta idea siempre me pareció súper atractiva de poder mezclar un poco los géneros. Esto que decías vos de, bueno, la animación para niños, ¿quién dice que la animación es para niños? Ya sabemos quién dice que la animación es para niños. No son los japoneses, pero sí, en Occidente esa es la visión dominante. Entonces también un poco es como decir, bueno, ¿cuáles fueron las cosas que me marcaron a mí, no solo en mi infancia, sino en todo mi derrotero como espectador y productor de imágenes, y jugar un poco con todos esos elementos, ¿no? Y apropiarse de esos lenguajes, de esos géneros, también porque el género, sobre todo el terror, me parece súper interesante, el terror clase B, el exploitation, ¿no? Como esa cosa de la idea de trabajar con los monstruos y demás, que tiene como es muy fácil conectar para el espectador con eso, generar determinado tipo de expectativas y entrar muy rápido en la narración. Y en relación a eso, bueno, jugar con los elementos como para, no sé si traicionar ciertas expectativas, pero sí para introducir ciertos elementos que vengan como a generar bueno, no quiero usar la palabra disruptivo porque ya está como muy quemada, pero algún elemento disruptivo en esas lógicas a las cuales estamos habituados, ¿no? Porque es esto, hemos visto tantas películas de terror, hemos visto tantas películas de animación familiares, digamos, y demás, que uno entra muy rápidamente en determinados códigos del género, y me parece que lo que se puede proponer en relación a eso es, bueno, cuáles son los elementos, no sé si nuevos, pero al menos que generan un corrimiento de lo que estamos acostumbrados a ver. Y en nuestro caso tiene que ver con justamente proponer un contexto histórico-político específico, ¿no? Que no sale de la nada. Esos monstruos no salen de la nada. Esos monstruos son una creación histórica, política, vienen de un contexto específico y también de un género que para mí, un subgénero diría yo, que yo llamo el terror político latinoamericano, ¿no? Que en el propio cine de animación hay muchísimos casos. Yo de hecho estuve este año, sí, hace poco, estuve ahí en Pixelatl y di una charla justamente sobre este tema, una exposición que me invitaron de SAE, que SAE también me acompañó en el proceso de producción de la peli, en todo lo que es sonido, y me invitaron a dar una charla en la cual yo hablé básicamente de lo que yo entiendo que es un subgénero de la animación latinoamericana, que es el terror político, ¿no? Y hay o sea, por eso digo, yo no estoy inventando la pólvora.
hay un montón de casos de producciones, sobre todo cortometrajes, pero algunos largos también, pero eminentemente cortometrajes de toda la región, desde el caso de Guadalajara, los cortos de los animadores de Guadalajara, luego lo que sucede en Chile con Bestia y con Casa Lobo, en Colombia con el trabajo de Carlos Gómez Salamanca y de otros realizadores. Bueno, hay muchos casos en el continente de lo que para mí es este subgénero de cine de animación, que es el terror político, ¿no? Eh, que me parece que es algo muy nuestro y que ojalá que haya más reflexión en torno a esto y más gente que quiera sumarse a producir este tipo desde estos lugares, ¿no? Me parece muy interesante todo esto que comentas y sobre todo regresando a esos enlaces que decías, porque vaya, en los últimos años hemos visto muchísimos exponentes, me viene a la cabeza de México, de Brasil, de Chile, Sí, de Perú, historias animadas que tocan temas sobre relacionados con culturas originarias, pero casi siempre centrándose en temas sobre la unión de los pueblos, sobre mensajes de conservación, pero no hay no se explora tanto todo esto que exploras con Carne de Dios. ¿Por qué crees que falte ahondar más en estos temas? creo que tiene que ver todavía con un lastre colonial, justamente, con el hecho de que todavía se cree. Digo, yo no voy a cuestionar lo que hacen los demás, yo hablo solamente desde mi posicionamiento del lugar y desde el posicionamiento de Ojo Raro. Todavía estamos en esa discusión en la cual creemos que hay que ponerse en el lugar del bien, creo yo, ¿no? En cierto lugar. Como que no ha habido un desplazamiento de la moralización imperante que ha generado la animación hegemónica en Occidente, porque básicamente hay una idea del bien muy marcada, que tiene que ver con ubicar de qué lado están los buenos y de qué lado están los malos de manera muy clara. Eh, y que todavía creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con modalidades narrativas que fueron impuestas en las cuales hay villanos y hay héroes. Y creo que pensar otro tipo de cosmovisiones, justamente, que es lo que se podría pensar desde los pueblos prehispánicos, que no, obviamente yo no puedo narrar desde ese lugar porque yo he sido occidentalizado, tengo una formación occidental y en ese sentido, por eso también para mí en Carne de Dios era muy importante que el punto de vista fuera desde un occidental, ¿no? O sea, porque lamentablemente estamos más cerca de esa figura protagónica del fraile, desde el punto de vista del fraile, porque es la historia que hemos recibido, que desde el punto de vista de los otros personajes que, no, que están en un proceso que han sido occidentalizados hasta cierto punto en torno a lo que son los procesos sincréticos, digamos, pero que obviamente vienen de otra cultura, de otras formas de estar en el mundo. Entonces, me parece que todavía falta en ese sentido mayor reflexión al respecto y también tiene mucho que ver con el punto de vista en torno, bueno, quiénes son los que están enunciando esas historias, ¿no? Este, ahora, si me preguntás a mí, yo creo que ya no existe nada puro, ya todo está de alguna manera tocado o casi todo, digamos, no todo, pero casi todo ha sido tocado por Occidente, entonces ya es como muy difícil correrse o sea, establecer narrativas que no estén totalmente cruzadas por el relato aristotélico, el camino del héroe, y lo que ya conocemos, entonces claramente va a haber un hibridaje, me parece a mí, pero me parece que todavía estamos en la animación, que insisto, sigue siendo un lenguaje muy conservador, siguiendo modelos narrativos que son netamente occidentales para contar historias que supuestamente no lo son. No sé si se entiende a lo que voy, Sí, pero totalmente. bueno, básicamente por ahí pasa para mí. Entonces el problema también es no solo es quiénes enuncian, o sea, quiénes cuentan, desde qué lugar se cuentan esas historias, o sea, si se va a trabajar con determinada cultura, bueno, quiénes son los que enuncian eso, sino también esto de que, bueno, hay que hacer un esfuerzo por correrse de determinados modelos narrativos, que tiene que ser un esfuerzo deliberado y consciente, y que implica muchas veces que
no va a ser entendido rápidamente, tan fácilmente entendido, que no va a ser tan fácil de vender en un mercado, que no va a ser tan fácil hacer un pitch que agrade a todo el mundo, si realmente queremos contar otro tipo de historias. Hay que, en ese sentido, asumir ciertos riesgos, ¿no? Que tienen que ver con correrse de lo conocido y de las fórmulas. Entonces, para mí el problema sigue siendo que hay buenas intenciones, no dudo que haya grandes intenciones, pero a nivel formal se sigue trabajando con los mismos modelos narrativos dominantes y hegemónicos. A nivel estético y simbólico también te quería preguntar, porque en estas fusiones que haces, que ya no nada más es occidentalización, sino globalización pura y dura también, porque bueno, Sí, ya me hablaste un poco sobre esta parte estética que no sé, combinas la cuestión prehispánica con ciertas imágenes que deambulan por lo psicodélico, incluso con ciertos colores cyberpunk. También me hablaste de tu influencia del anime, pero también por momentos, tú me dirás, sentí, por ejemplo, en El Fraile una estética muy, muy francés, muy belga tal vez. claro. Y Sí. también, pero sobre todo lo que me llamó mucho la atención fue en la parte simbólica, porque vaya, se siente ese sincretismo pues vaya, con imágenes que no vale la pena spoilear, es mejor que lo vea cada quien, pero de una fusión que ya es nuestra, pero al mismo tiempo que se siente muy impura, ya no es una unión de dos mundos, parece Exacto. algo perverso y demás. ¿Qué tan complejo fue fusionar todo esto, pues en una historia tan corta de 20 minutos y que se siente tan poderosa también? Bueno, gracias. Gracias por tus palabras porque sí fue un trabajo como muy de mucha reflexión. O sea, no voy a hacerme como, o sea, a mostrar algo que no es. Realmente fue un trabajo de mucha reflexión y de también pasar por todos esos, ¿cómo decirlo? Esos lugares comunes narrativos, pero también fue importante tener el tiempo para poder correrse de esos lugares, porque todo esto que yo te menciono, a priori no, acá en Argentina decimos pisar el palito, usamos esa frase como que quiere decir como caer en el lugar común, ¿no? O ser presa de eso que supuestamente uno está combatiendo o contra lo cual le está criticando, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo pasé por un montón de lugares comunes hasta llegar a encontrar, por ejemplo, sin nombrarlo, bueno, cuál es el monstruo de esta película, ¿no? Primero había pasado por un montón de otras variantes, hasta que después de mucha reflexión y de decantar y de descartar cosas, dije, no, claro, el monstruo es y no es el que yo pensé que era en un momento, en un principio, eh, que tenía que ver con justamente determinados modelos narrativos ya preestablecidos, como ciertos lugares comunes en relación a lo prehispánico y demás, ¿no? Que la criatura que emergía de esta película en particular tenía que ver justamente con ese cruce más perverso que decís vos, de todos esos elementos, de esa contaminación total, ¿no? Y esa mezcla absoluta de la cual bueno, justamente lo que Foucault llama la implantación perversa, en cierta medida, él lo habla en relación a la sexualidad, pero después Teresa de Lauretis, la teórica feminista queer, también lo recupera como concepto que para mí es súper interesante, que tiene que ver no solo con, en el caso de Foucault, que sí lo habla específicamente en torno a la historia de la sexualidad, sino como a determinados modelos narrativos, determinados tipos de personajes, de construcciones identitarias en torno a lo monstruoso, por ejemplo, y cómo cuestionar eso desde un lugar en el cual, mientras estamos asumiendo toda esa mezcla de influencias, porque es lo dado, porque ya fue implantado en nosotros, porque somos sujetos constituidos por esas imágenes, bueno, es como ponerle un espejo a eso y decir, bueno, yo no me puedo correr de esto, yo no puedo porque yo he sido occidentalizado, como lamentablemente casi todos nosotros. Entonces, es poner al menos un espejo en eso y poder como verlo de frente y decir, bueno, eh, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Por lo menos traerlo a la mesa y decir, bueno, somos un cúmulo de todo esto y estamos en medio de esta problemática, de esta guerra por la subjetividad, ¿no? Como decir, nuestras subjetividades fueron totalmente programadas o gestionadas por todas estas imágenes, entonces asumirlo, primero para empezar a asumir eso, ¿no? Pero eso también tiene que ver con un distanciamiento que uno tiene que generar. Por eso te digo, si uno no hace ese trabajo de distanciamiento, es muy fácil, incluso con las mejores intenciones o queriendo contar una historia
en contra de determinadas cuestiones o a favor de otras, caer en esos modelos ya premasticados, digamos, porque son de más fácil acceso o por lo que fuera, no sé, o justamente porque falta más reflexión al respecto. Entonces, eh, yo creo que por lo menos lo que se puede hacer es eso, ¿no? Como poner un poco un espejo en torno a todas estas cuestiones, estas influencias, estas mezclas, asumir que somos una mezcla de todo eso, no querer ponernos en un lugar como purista de decir, no, 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 yo estoy afuera, ¿eh? A mí, nada de todo esto, yo solamente lo voy a criticar y esto no tiene nada que ver conmigo. No, al revés, es onda, como esto es lo que me constituye, como sujeto, productor de imágenes y consumidor de imágenes también, bueno, esto es lo que voy a cuestionar, ¿no? Entonces es ese desplazamiento para mí el que hay que hacer, pero es un trabajo de mucha reflexión, realmente, y de reflexión y de prueba, o sea, no digo solamente reflexión intelectual, sino de hacer, de probar. Hicimos montones de diseños de las criaturas, del personaje, hasta llegar a ese, y pasar por toda una etapa de descarte, ¿no? De todo lo que no era, hasta encontrar lo que sí era para esa película en particular. Eh, y creo que eso tiene que ver, por un lado, con tener los recursos y el tiempo para hacerlo, para poder justamente correrse del lugar común o de lo primero que se viene a la cabeza, ¿no? Cuando uno quiere contar una historia, que generalmente es eso, un cúmulo de clichés. Y para correrse del cliché hay que tener tiempo, hay que tener recursos, pero no solo recursos económicos y materiales, sino también recursos técnico-expresivos, recursos intelectuales, un montón de cosas bueno, que no se puede hacer solo tampoco, ¿no? Que es un trabajo colectivo. Eso es súper importante también. La animación es esencialmente colectiva. Está bien, hay autores y autoras que lo han hecho, que han hecho películas, que han estado 20 años haciendo una película. Siempre dicen que lo hacen solo. Yo no les creo que lo hagan solo. Siempre hay al lado un par ahí que los están en silencio acompañando y que nunca han sido reconocidos, ¿no? Entonces, pongámosle, bueno, películas hechas de muy poquitas personas, pero en el caso de Carne de Dios pasaron alrededor de 100 artistas y técnicos y técnicas, que es un montón de gente realmente que ha apostado por un proyecto con todas estas particularidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy súper agradecido y orgulloso de que haya sido acompañada esta visión por un montón de gente que por lo menos comparte cierto ideario, cierta visión en torno a lo que se puede hacer acá. Acá, cuando digo acá, es en América Latina, ¿no? Y bueno, Carne de Dios es el cortometraje debut de Ojo Raro, pero no es el último proyecto, que actualmente están trabajando en Sombra del Altiplano, que es dirigida por Paula Bofo, una serie, y Fumados, Sí. que es dirigida por ti, es su cortometraje. Y lo de sí. Y bueno, te quería preguntar si nos podías decir un poco de estos proyectos. Sí. La Sombra del Altiplano es un proyecto, es una novela, una adaptación de una novela gráfica de Paula, eh, que también es una ficción que está muy cruzada por todas estas cuestiones. Es sobre una santa pagana del norte de Argentina, que es un personaje de ficción que creó Paula, que es una vengadora de las víctimas de la violencia de género, digamos, que es una santa a la cual le rezan las mujeres que están en peligro. Eh, y que a la vez es que simplemente es un personaje humano que se esconde detrás de esa santa pagana, que es una adolescente que está buscando a su hermana, que fue víctima de una red de trata, ¿no? Y que está tratando de recuperar a su hermana, y se convierte en esta entidad al entrar en un pacto con dos machetes poseídos por dos almas en pena de dos esclavas que fueron asesinadas en las plantaciones de azúcar hace más de un siglo, ¿no? Entonces se mezclan como las diferentes, los distintos tipos de violencias, digamos, otra vez el tema de lo histórico con lo contemporáneo eh, y también como estos cruces de las relaciones de poder, ¿no? De qué pasa con los cuerpos de las feminidades, qué pasa con la cultura del sacrificio, ¿no? Con esto de querer salvar, eh, salvar a la humanidad, salvar a las mujeres, salvar a todos sola o sola, o sole. Y bueno, y un poco juega con todas esas cuestiones. Es un proyecto, el género también es medio fantástico noir, digamos, dentro de un género muy dominado por la mirada masculina también históricamente, ¿no? Como las pelis nacer.
de Tarantino o de Robert Rodríguez o incluso en el cómic de Mignola, bueno, etcétera, ¿no? Eh, Como todas esas cuestiones de apropiarse de los géneros, un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Cómo podemos apropiarnos de los géneros desde miradas no habituales, y en el caso de Paula, bueno, desde un posicionamiento transfeminista asumido, digamos, en ese sentido, y que, bueno, yo acompaño también desde la acompaño desde la producción y obviamente desde la escritura también, pero porque para mí es importante que empiece a haber otras voces también en torno a las minorías, ¿no? O sea, las minorías tanto desde las feminidades, las disidencias sexogenéricas, digamos, y también las minorías racializadas y las minorías culturales bueno, obviamente uno no puede hacer todo, pero ojalá cada vez se produzca más desde otras miradas, ¿no? Que no sean la habitual. Y el otro proyecto es, eso el que comentabas, es un proyecto de una serie de Netflix que salió, pero fue un trabajo más, una comisión eh, que se hizo para una serie de Netflix hace unos años y que también tenía que ver justamente con la despenalización del consumo de la marihuana. Y después, nada, tenemos varios proyectos más en danza ahora que todavía no hemos publicitado nada porque están todavía como en proceso de confirmarse, pero que siguen esta línea. Vamos a hacer, esperamos el año que viene poder hacer un par de cortos más chicos, no tan ambiciosos como Carne de Dios, pero sí hacer al menos un par de cortos que sigan esta línea que te comento, desde el género, desde el terror y desde otros géneros cercanos, digamos. Bueno, pero con esto, desde estos puntos de vista. Así que, bueno, veremos cómo va la cosa, pero todavía no hemos publicado mucho de eso hasta que no esté confirmado, digamos, pero esperemos que pronto podamos mostrar más de esos proyectos. Ojalá muy pronto. Y ya nada más para terminar, te quería preguntar, vaya, hay tanto producciones como artistas como estudios que pues existen, digamos, para complacer o para cumplir ciertas necesidades de entretenimiento. También hay otros que es muy evidente que buscan generar reflexiones, incluso que buscan romper, ya que has usado la palabra disruptivo hace un momento, o vaya, incluso incomodar en algunos casos. En Ojo Raro, ¿cómo se medirá el éxito de sus proyectos? ¿Qué es lo que están buscando con cada una de estas historias tan únicas que nos están ofreciendo? Es interesante la pregunta en ese sentido de qué es lo que se podría entender como. O sea, yo no sé si quizás haya que correrse un poco también de pensar de pensar en el binarismo de éxito y fracaso en ese sentido, pero sí que nos parece importante. Para mí, lo más importante, si bien la película ahora está haciendo su recorrido en festivales, digamos, como un recorrido más institucional, porque en cierto punto, para mí, lamentable, todavía para poder seguir produciendo contenidos es necesario ser hasta cierto punto visible. Yo no estoy tan a favor del visibilizacionismo en ese sentido, como de que todo tenga que ser como que para ser algo reconocido tenga que ser visible en términos institucionales, ¿no? Como haber ganado un premio y demás, pero todavía la industria audiovisual se maneja mucho en ese sentido, entonces entendemos que hay que hacer un poco ese recorrido, pero a mí lo que más me interesa en particular con Carne de Dios, es que se vea mucho en América Latina, me parece como fundamental. O sea, para mí, si vos me preguntás, yo quiero mostrarlo lo más que se puede en América Latina y que sirva también como, y esto sí más en general para Ojo Raro, que sirva como para generar discusiones, para hablar de ciertos temas que han sido silenciados durante muchísimo tiempo y que no puede ser que todavía sigan siendo tabú ciertas cosas o que no se puedan decir, no se puedan enunciar desde ciertos lugares, ¿no? Entonces, para mí es que sirvan para habilitar ciertas discusiones, ¿no? Y que entiendo que tiene que ver un poco con la función de lo estético y de lo narrativo, ¿no? ¿Qué es esto de contar historias? Si no es justamente un modo de contar cómo vivimos y no es por eso también lo narrativo, el origen de la narración es oral, el origen de los cuentos y de la narrativa audiovisual en realidad se remonta a la oralidad y al contar cuentos y al contar historias. Entonces, tiene que ver con eso, ese ejercicio de memoria creativa, pero también de discusión, ¿no? Como realmente, digo, y eso no implica por eso digo esto que mencionás del entretenimiento, ¿no? Este,
Para mí es imposible escindir entretenimiento como de contenido, de reflexión o de comunicación. Toda historia está comunicando algo. Y si no se hace cargo de eso es porque está tapando algo, porque lo está invisibilizando, porque está borrando los hilos que la constituyen, ¿no? Entonces nosotros no tenemos intenciones de borrar esos hilos, sino de explicitarlos y decir, bueno, claro, toda historia es política, toda historia se está posicionando en torno a algo, no importa, aunque sea la historia más inocente y la historia más pura y más infantil y toda, siempre hay, si no hay que leer a Ariel Dorfman cuando escribió para leer al Pato Donald en 1971 en Chile, que fue criticadísimo por cuestionar la visión angelada del Pato Donald y el Rico McPato y sus sobrinos, o sea, porque ahora de repente parece que son imágenes inocentes, y estas discusiones ya se dieron hace muchísimos años, pero han sido truncadas, obviamente, porque después vinieron todas las dictaduras, y eso dejó de discutirse. ¿Por qué dejamos de cuestionar esas cosas? ¿Por qué asumimos esas imágenes? ¿Por qué las recibimos de manera tan acrítica? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué ha sido tan normalizado? Porque primero vienen los procesos de represión y después vienen los procesos de normalización, lo que Foucault llama los procesos de normalización, ¿no? Entonces, justamente, para mí, una cosa no está escindida de la otra. Es esto, el entretenimiento en realidad es el manejo de las pasiones y de los ritmos y de la gestión de la narrativa desde lo visual. Y es el lenguaje, obviamente, y hay que saber manejarlo, y es fundamental, porque si no es un discurso político, si no es un panfleto, y eso no sirve de nada, para mí no sirve de nada. Para mí justamente lo que se produce a través de la narrativa audiovisual son emociones. Entonces, esas emociones en relación a qué están ligadas, ¿no? A qué visiones del mundo están ligadas esas narraciones, esas emociones que se construyen a través del audiovisual. Entonces, creo que ese es un debate por seguir dando, y ojalá que lo que hagamos desde Ojo Raro aporte algo a esa discusión, realmente, porque creo que es esencial y tiene que ver con dejar de correrse de una cierta inocencia en torno a las imágenes audiovisuales y en particular de la animación, ¿no? Que sigue siendo vista como un dispositivo totalmente prístino, sin ningún tipo de identidad o de orientación política de ningún orden, cuando en realidad, bueno, si pensamos la historia de ciertas corporaciones que hoy son de las más grandes del mundo, que se iniciaron a través de los dibujos animados, y que hoy no solo hacen dibujos animados, pero que siguen haciéndolos, bueno, creo que por lo menos llama la atención, ¿no? ¿Por qué ciertas corporaciones que manejan el imaginario de casi todo Occidente y más que Occidente son tan poderosas hoy, cuando empezaron con dibujitos animados de algunos animalitos? Así que bueno, creo que hay que pensar más al respecto y tomarnos más en serio nuestra disciplina, se lo digo a los animadores que estén mirando y las animadoras y los productores de imágenes, o sea que no podemos seguir siendo tan inocentes en cuanto a lo que estamos produciendo y consumiendo, las dos cosas. Bueno, eso.